Bendecimos, damos la bienvenida a la gente que se conecta a través de YouTube, a través de Facebook y se conectan de diferentes naciones. Les bendecimos en esta noche. La palabra dice en el Salmo 63, dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, y mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela en tierras secas y áridas, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, y así como te he mirado en el santuario. ¿Y sabe qué dice la palabra? Porque mejor es tu misericordia que la vida, y mis labios te alabarán. Qué bonito ese salmo. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, y mi alma tiene sed de Dios. Si usted está conectado allí a través de las redes sociales, y si usted vino hoy es porque usted necesita de Dios. Y si usted me dice: pastor, ¿y usted necesita de Dios? Claro que sí. Una de las condiciones en el Antiguo Testamento para que el sacerdote se presentara a ofrecer sacrificio por el pueblo, lo primero que tenía que hacer era santificarse él mismo. El sacerdote se santificaba para poder entrar a la presencia de Dios. Y nosotros día a día pedimos a Dios que nos limpie, que nos purifique nuestra mente y nuestro corazón. Hay una necesidad en nosotros, y por eso madrugamos a orar. Y cuando madrugamos a orar, mi amado hermano, hay revelación de la palabra, y traemos una palabra quizás escrita por muchos años, pero es una palabra que cobra fuerza y vida, porque la palabra es viva y eficaz. Amén. Salude a la persona que está a su lado, bendígale, dígale: cuánto me gozo, me alegro que estés aquí. Bien, Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, si usted va conmigo, yo doy gracias al Señor por la palabra. Estamos haciendo una investigación, caminando en el libro de Éxodo, y Éxodo empieza hablando de la esclavitud de la nación de Israel. José llegó en aquel tiempo, muchos años atrás, 400 años atrás, y vino a ser el segundo en Egipto. Pero muere José y se levanta un hombre que no conocía a Dios ni conocía a José, y esclavizó la familia de José, y estuvieron más de 400 años esclavos. Entonces Dios llama a un hombre llamado Moisés para sacar a esa nación de la esclavitud, y cumplió Moisés la tarea. Y estando en el desierto, Dios les hablaba. Moisés en 2 ocasiones subió a la montaña por 40 días y 40 noches en ayuno, y allí Dios le habló. En una ocasión Dios le dio las tablas de la ley, los mandamientos, y Dios Moisés subía a la montaña y hablaba con Dios. Pero Dios determina algo. Le dice: ¿sabe una cosa, Moisés? Van a construir un tabernáculo, y ahora yo voy a morar en ese tabernáculo, yo voy a estar en ese tabernáculo. Pero necesito, Moisés, de personas que tengan mi espíritu, que tengan sabiduría para hacer lo que yo les voy a hacer. Y de ahí depende el mensaje de esta noche, que tiene que ver sobre el llamado que Dios hace a 2 hombres específicamente. Uno de ellos se llamó Bezalel y el otro se llamó Aholiab. Y vamos a mirar en Éxodo capítulo 31. Si usted me ayuda a leer, dice: habló Jehová a Moisés. ¿Están ahí conmigo? Vamos, 1, 2 y 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a ¿quién es? Hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría. ¿Qué más? Diligencia, ciencia. Hasta ahí. Vamos de nuevo al 3. Y yo llamé a ¿quiénes? A Bezalel, hijo de Uri. ¿Y qué dijo? Yo lo he llenado de Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Para inventar diseño, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedra para engastarla, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí yo he puesto con él ¿a quién? Viene el segundo, el escolta, la ayuda, a Aholiab, hijo de Ahisamad, de la tribu de Dan. Y lea conmigo, dice: he puesto sabiduría en él
ánimo de todo sabio de corazón. ¿Para qué? Para que hagan todo lo que les he mandado. Vienen algunas cosas que tenían que hacer. Versículo 7. ¿Qué tenían que hacer? El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso. ¿Qué más? En el 9, el altar del holocausto y todos sus utensilios, las fuentes y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. El 11, ¿qué más? El aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, harían conforme a todo lo que le he mandado. Y ahí se desenlaza el tema para esta noche, porque Dios determina construir, mandar a construir ese tabernáculo donde Él dijo: yo me voy a encontrar con el pueblo. Ya Moisés no tenía que subirse a la montaña, sino ya estaba más cerca. Era solamente entrar al tabernáculo y ahí Dios se iba a encontrar con él y le iba a hablar. Pero es interesante cómo Dios dota de sabiduría a estos hombres para construir, y no solo eso, sino a todos le dio el corazón de sabiduría a mucha gente que podía trabajar. Cuando miramos en pasajes anteriores, dice que a algunos les dio la sabiduría para construir las telas. Y Dios le dio el diseño, igual como hizo con Noé cuando el diluvio. Dios dio el diseño y Noé lo único que hacía era tomar las medidas y hacerlo como Dios estableció. Y cuando yo miro esto, yo digo: Señor, definitivamente tú nos has dado sabiduría a nosotros. ¿Alguien sabe costura de los que están aquí? ¿Saben trabajar en máquina? ¿Ninguno es costurero? Ah, mira allí mi hermano Israel. Eso es un arte, no cualquiera coge una máquina ahí. ¿Alguno trabaja en panadería? Sí, mire, aquí hay gente experta en panadería. ¿Sí? ¿Alguno es eléctrico acá? Israel y fuera, ¿y quién más? ¿Alguno sabe conducir un carro? Yo admiro la gente aquí en Bogotá. Yo admiro la gente. ¿Alguno sabe hacer pizza? Yo sé hacer pizza. Y eso es, mira, ya Ruquita sabía hacer pizza. Si usted tiene una olla que con el tiempo usted la compró blanquita y con el tiempo se puso negra, yo no sé si usted ha tenido una olla que usted la compra blanquita y con el tiempo, pásesela a Francisco. Es especialista en coger una olla negra y dejarla blanquita. Yo no sé cómo le hace, pero es increíble el trabajo que este varón hace. ¿Alguno sabía hacer chicharrón? Hablé con Luz. Luz es experta en chicharrón. Y así cada uno, Dios le dio la facultad, la facilidad de hacer algo. Y Dios dijo: le voy a escoger a estos dos hombres y muchos más para darles de mi espíritu. El nombre en hebreo de Bexalén significa a la sombra de Dios o bajo su protección. El nombre en hebreo de Bexalén, ¿qué significa Bexalén? A la sombra de Dios o bajo la protección de Dios. Qué bonito esos nombres, ¿no? Cuando llamaban a un muchacho, en ese caso Bexalén, Bexalén estaba diciéndole: usted está habitando bajo la sombra de Dios. Tremendo eso, ¿no? Y el Salmo 91 que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de Dios. Bexalén habitaba bajo la sombra de Dios, igual nosotros habitamos bajo la sombra de Dios. Hay otro nombre que aparece ahí que es Aholiab. Aholiab significa tienda del Padre. ¿Qué significa Aholiab? Entonces aquí vamos desarrollando el tema. Moisés estaba lleno del Espíritu Santo para realizar la tarea encomendada por Dios, y a los artesanos los dotó del Espíritu para realizar la tarea en la construcción del tabernáculo. Moisés, el hombre indicado para sacar a la nación, tenía al Espíritu de Dios y tenía sabiduría de Dios. Estamos revisando que Moisés sube a la montaña a hablar con Dios, y como se demora mucho tiempo, ¿sabe qué pasó? La gente dijo: ese ya se lo comió una fiera por allá o algo le pasó, entonces construyamos
un dios y levantaron un becerro de oro. Construyeron un becerro de oro. Entonces Dios le habla a Moisés, le dije, baje rápido porque el pueblo se enloqueció. El pueblo hizo un becerro y lo están adorando. ¿Y sabe qué dijeron? Levantemos un dios que sea que represente el que nos sacó de Egipto. Y construyeron un becerro de oro. Cuando Moisés llega a ese lugar, Dios le habla a Moisés y ¿sabe qué le dice Dios a Moisés? Yo voy a desaparecer todo este pueblo porque son idólatras. ¿Y sabe qué tenía Moisés? Moisés tenía el Espíritu de Dios. Moisés tenía diálogo con Dios. ¿Y sabe qué hizo Moisés? No dijo, uy, sí, Señor, son malos, mátelos a todos. ¿Sabe qué hizo Moisés? Dijo, Señor, espere tantico. ¿Qué van a pensar los egipcios? ¿Que usted los sacó acá para matarlos? Señor, acuérdate de tus misericordias. Acuérdate del pacto que hiciste con Abraham, con Isaac. Acuérdate. Y a través de la intercesión y oración que hizo Moisés, Dios no destruyó. Algunos murieron por algunas cosas, pero en ese momento Dios no destruyó al pueblo. Este Moisés tenía el Espíritu de Dios. Toda tarea que usted y yo hagamos, si tenemos al Espíritu de Dios, nos va a ir bien. Toda tarea, escúcheme, cualquier tarea que usted haga, si tiene el Espíritu de Dios, le va a ir bien. Si tiene el Espíritu de Dios, le va a ir bien. Toda tarea que usted haga, si tiene el Espíritu de Dios, le va a ir bien. Yo les comenté algún día, tengo un familiar que construye casas. Él construye casas y nunca fue a una universidad a estudiar arquitectura. Es un don innato que Dios le dio. Y ¿sabe qué hace él contándome algún día que estuve ayudándole a hacer algún trabajo? Dice él, mi hijo, yo cuando voy a hacer algo, lo primero que digo es Dios, ilumíname. Dios, ilumíname. ¿Cómo hago esto? ¿Y sabe qué hace Dios? Lo ilumina. Y ha construido unas casas que uno dice, Señor, unos apartamentos que uno dice, ¿qué tal si hubiera ido a la universidad? Dios, ilumíname. En algún momento, cuando usted emprenda a hacer algo, pida a Dios direccionamiento. Diga, Dios, ilumíname. Dios, guíame. Moisés estaba lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu dice que Dios le dio a estos hombres para que pudieran realizar la tarea de la construcción en el tabernáculo. Lo primero que miramos es la llenura del Espíritu. Lo he llenado del Espíritu de Dios. Esa llenura de sabiduría. Desde el inicio de la creación y de todo el tiempo, el Espíritu Santo siempre ha estado y ha existido. Y mira aquí lo importante, ¿por qué necesitaría Betsalem el Espíritu para crear? Se hace esta pregunta, ¿no? ¿Por qué necesitaba Betsalem el Espíritu de Dios para crear? Y la respuesta es la siguiente: porque Dios es el primer emprendedor, la fuente de toda creatividad y el creador de nuestras capacidades, y nos dio la capacidad para crear todo lo que nosotros podemos hacer. Para Betsalem cumplir su llamado y crear necesitaba tener la sabiduría de Dios. O sea, él necesitó del Espíritu porque Dios, dice la palabra, que en el principio solamente dijo la palabra y dijo sea la luz, y la luz fue hecha. ¿Y dónde estaba el Espíritu de Dios? ¿Usted se acuerda dónde estaba el Espíritu de Dios al inicio? ¿Dónde estaba? ¿Qué dice Génesis 1, Génesis 2? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu se movía sobre la faz cuando todo estaba en caos, todo estaba oscuro. Y solamente Dios dijo la palabra, y cuando Él dijo la palabra, todo se empezó a formar. Ahí estaba el Espíritu Santo, ahí estaba. Y por eso se necesitaba que el Espíritu estuviera en la vida de Betsalem y este ayudante, ¿cómo se llama el otro? Aholiab, para poder construir lo que Dios les estaba diciendo. Ahora, algo más. Dice que le dio sabiduría, lo llenó del Espíritu. Importante eso, que tengamos al Espíritu, pero dice que le dio sabiduría. En hebreos la palabra sabiduría significa kama. Así como suena. Si hay alguno que hable bien el hebreo, me corrige. ¿Sí? En sabiduría significa eso, kama.
que significa ciencia, significa entendimiento, inteligencia, sabiduría o sabio. Eso significa la palabra en hebreo sabiduría, Cajocama. Y el diccionario de la RAE Académica Española lo define en tres maneras, hablando de la sabiduría. La sabiduría es el grado más alto del conocimiento. La sabiduría es el grado más alto de conocimiento. Y Dios a estos dos hombres les dio su sabiduría, pero también Dios le dio sabiduría a un hombre llamado Salomón. Dice que fue uno de los hombres más sabios que existió sobre la tierra. En alguna ocasión Salomón tiene un sueño y Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quiera. ¿Y sabe qué pidió Salomón? Si usted tuviera la oportunidad de que hoy el Señor le apareciera como le apareció a Salomón y le dijera: pídeme lo que quiera. Alguno diría: Señor, he soñado con un edificio, por favor. Esas 4 puertas, Señor bendito, he soñado con esas 4 puertas. Ahora, Señor, como me dice que le pida lo que quiera, ¿qué pediría Francisco, no? Sí, Señor bendito. Pero ¿sabe qué pidió Salomón? Sabiduría. ¿Y qué le dio Dios a Salomón? ¿Y sabe qué dice Santiago? Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? ¿Será que necesitamos sabiduría? Solamente Eliab, solamente esos hombres necesitan sabiduría, no todos. Mujeres necesitan sabiduría, hombres que estamos aquí necesitamos sabiduría. Lo segundo que habla la Real Academia Española es la conducta prudente en la vida en la vida o los negocios. Una persona que se dirige sabiamente en los negocios, o también conocimiento profundo en letras o en el arte, en ese caso lo que Dios le dio a ese hombre. En la Biblia, la sabiduría es una virtud intelectual y espiritual que proviene de Dios y se asocia con la inteligencia, el conocimiento, el buen juicio y la prudencia. La sabiduría bíblica se caracteriza por ser práctica y estar basada en principios que reflejan el amor de Dios, como lo dice Proverbios versículo 3. Mire un momentico, solamente revise un poquitico Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3 dice, vamos a leer solamente los primeros versículos. Cuando lo encuentre, diga amén. Es interesante lo que Dios le habló a estos muchachos, pero mire lo que en cuanto a la sabiduría, en el juicio, la prudencia, dice el versículo 3: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos. ¿Y qué va a pasar? Si guardamos los mandamientos y escuchamos a Dios, ¿qué dice? Porque larguras de días y años de vida y paz se te aumentarán. Hablando de la sabiduría. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Y qué va a pasar? Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y dice el 5: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y algo más el 6, ¿qué dice? Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas, tus caminos. Cuando hablamos de esta parte, lo que se denomina, lo que habla la Biblia, se asocia con la inteligencia, el conocimiento, el buen juicio y la prudencia. La sabiduría bíblica se caracteriza por ser práctica. O sea, si nosotros tomamos y aplicamos lo que Dios habla a través de la palabra y su sabiduría, pues simplemente nos va a ir bien en lo que nosotros emprendamos. Proverbios capítulo 2:6 dice: porque el Señor da la sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y también la inteligencia. La inteligencia. ¿De quién viene la sabiduría? ¿A quién tenemos que pedirle sabiduría? A Dios. En la sabiduría que Dios le dio a Salomón, dice Primera de Reyes capítulo 3, que se presentan 2 mujeres
Y una de ellas, tanto la una como la otra tuvieron bebé en el mismo tiempo, con una diferencia de 1 o 2 días. Pero dice que una llegó y se acostó sobre su bebé y lo ahogó. ¿Y sabe qué hizo esta mujer? Cogió al niño que se le había muerto, y como estaba durmiendo al lado con la otra, que también había tenido bebé, ¿sabe qué hizo con el bebé de la otra? Se lo quitó, colocó el muerto y cogió el vivo. Viva la señora, ¿no? Era viva la señora. Cuando la mamá del niño vivo se da cuenta que hay un niño que está ahí, que está muerto, lo primero que dice: pero este no es el mío, este bebé no es mío. Y cuando mira, dice: el mío es ese. Entonces le empieza la pelea y le dice: ese bebé es mío, este muerto es suyo. Dijo: no, y se agarran ahí. Y el asunto fue tan fuerte que tuvieron que ir ante Salomón. Y cuando llegaron ahí, entonces la una decía: no, el que está vivo es el mío. La otra decía: no, este es el mío, el muerto es de ella. Y Salomón, viendo las dos mujeres peleando, dijo: no, tranquilo, no se preocupen, tráigame una espada y solucionamos esto de una. Tráigame la espada. Coloca al niño. Dijo: sencillo, vamos a partirlo, y para que no haya pelea, mitad para una y mitad para la otra. Y problema solucionado. Y cuando fueron a partir el niño por la mitad, yo no sé si así o así, yo no sé, lo cierto era que lo iban a partir por la mitad. ¿Sabe qué pasó con la mamá? La mamá se le entremeció la entraña y dijo: rey, no, rey, no. Yo prefiero que el niño viva con ella y no que lo mate, porque se le estremeció sus entrañas. ¿Y sabe qué dijo la otra? Dijo: ni para ella ni para mí partirlo. Claro, pues como no le había dolido, y el que le había dolido a ella se le había muerto, entonces el rey, cuando vio eso, dijo: el niño es de la que se le entremeció las entrañas, désenlo a ella, ella es la mamá. Y dice que ahí quedó comprobada la sabiduría de Salomón. ¿Es importante la sabiduría? ¿Necesitamos sabiduría? ¿Hay alguno que tenga esposita acá, que viva con su esposo o esposa? Solo el pastor. Allí hay 1, 2, 3, 4, esposito y esposa. ¿Alguno que tenga novio o novia? ¿Será que necesitamos sabiduría? Los que estamos casaditos, uno necesita sabiduría para vivir con la esposa, y mucha sabiduría. Y los espositos para vivir con nosotros, mucha sabiduría. Porque uno a veces, ustedes hacen, las mujeres hacen 1000 cosas a la vez, uno hace una. Cuando yo me meto a la cocina, hago un arroz y me pongo a mirar las burbujitas, y me le miro el fuego, y ella ya casi. Luego le bajo el fuego, lo tapo y me voy para allá y hago otra cosa. Y cuando mi esposa hace el alimento, ella hace un poco de cosas, se va por allá a la pieza, organiza, y por allá al rato viene y dice: ya. Yo no sé cómo le hace. Eso tiene una sabiduría tremenda. Pero nosotros necesitamos mucha sabiduría. Hemos tenido personas que han perdido un ser querido en esa semana pasado, y quiero decirle que se necesita ahí tener sabiduría a Dios y pedir a Dios que llene esos vacíos. Porque llegar a casa y no estar mamá, no estar papá, se necesita que Dios llene. Señor, deme sabiduría para soportar, para ayudar. Deme sabiduría. Los que hemos pasado por esos momentos necesitamos decirle: Señor, por favor, fortalécenos, ayúdanos, denos sabiduría para afrontar. Porque llegar y encontrar el lecho desocupado no es fácil, pero Dios nos da la sabiduría. ¿Qué dice Proverbios 2:6? Dice: porque el Señor da la sabiduría. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. ¿Quién da la sabiduría? ¿A quién tenemos que pedir sabiduría? Pida sabiduría. Cuando usted se encuentre que ya no puede, diga: Señor, por favor, ayúdame, deme sabiduría. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo emprendo? ¿Cómo le arranco? ¿Cómo le hago? ¿Qué sigue, Señor? ¿Cómo le hago? Dame sabiduría, Señor. Salmo 111:10 dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor al Señor.
El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, al Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios, el honrarlo. Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. En esta versión dice: el principio de la sabiduría es, ¿qué dice? El principio de la sabiduría es: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos. Así como usted puede hoy decirle: Señor, dame sabiduría, como le dio a estos dos muchachos para construir el arca, para construir el tabernáculo, también usted y yo podemos decirle: Señor, danos sabiduría para hacer las cosas. Pero hay gente que es insensata. Dice que el insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza. Entre otras palabras, el insensato es aquella persona terca y torpe que no tiene conocimiento y rechaza la sabiduría de Dios. Y sabe que dice: yo lo puedo hacer en mis fuerzas. Yo no necesito, porque yo lo sé, porque yo conozco. Y están diciéndole: Dios, quédese usted allá porque yo conozco, yo sé. Pero cuando entendemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, nosotros, dice la palabra de Dios, que el que le busca, le encuentra. Y si Él es la fuente de la sabiduría, nos va a dar sabiduría. Proverbios 3:18-19 dice: ella es árbol de vida para quienes la abrazan. Dichosos los que la retienen. En esta versión dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Amén. Con sabiduría firmó el Señor la tierra, y con inteligencia estableció los cielos. Entonces, ¿qué le dio Dios a estos hombres para construir? Dice la palabra donde leímos que Dios les dio, los llenó del Espíritu en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Pero aquí hay algo más. Ellos fueron llenos con el poder del Espíritu Santo, no para trabajar en ellos mismos, sino para el Señor. Aquí encontramos en Colosenses capítulo 3, 23 y 24. Y dice la palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. ¿Qué dice la palabra? Todo lo que hagamos o lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para quién, y no para los hombres. Y dice el versículo 24, y todo el 23 dice: todo lo que hay, 24, sabiendo que del Señor recibéis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para quién. Si Él le da la sabiduría, entonces lo que Dios le da, hágalo para honrar a Dios. Cuando termine su producción y salga ese pan, diga: Dios, gracias, porque saqué el mejor pan hoy. Bueno, ¿y si se quema? ¿Y si se quema el pan? Pues dele gracias a Dios, dígale: Señor, voy a estar pendiente para sacar lo mejor. Pero todo lo que usted haga, lo que realicemos, hagámoslo como para el Señor. Y aquí terminamos con esto. Lo que ellos eran llamados a hacer, en algunas características, tenían que hacer, dice versículo 31:7, que tenían que hacer el tabernáculo de reunión, que era una tienda de campaña portátil que simbolizaba la presencia de Dios entre el pueblo. Según la Biblia, era un lugar de oración, adoración y comunión con Dios. Esto tenían que hacer ellos, el tabernáculo. Ya Moisés no iba a subir a la montaña, sino ahora Dios iba a venir, iba a estar con ellos. Este tabernáculo representaba la morada de Dios entre el pueblo de Israel. No era cualquier cosa lo que iban a construir. Simboliza la iglesia donde los creyentes se congregan para adorar y servir a Dios. Era un lugar de oración, de ayuno, de fe y gloria de Dios. Y cada pieza que se construyó en el tabernáculo representaba una verdad en Cristo. Algo más que tenían que hacer era el arca del testimonio. El arca representaba durante su existencia la presencia de Dios. Esta arca del testimonio, quien prometió: allí ciertamente me presentaré a ti, dice Éxodo 25:22.
Allí me presentaré a ti y hablaré contigo desde más de arriba de la cubierta de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. En una nube apareceré encima de la cubierta. Allí dice la palabra, allí me presentaré. Esa era la tarea de estos muchachos, construir un lugar donde Dios iba a estar con el pueblo. Sabemos que ya el arca no está, ahora el Señor, luego Salomón construye un templo y dice para que la presencia de Dios esté ahí. Luego ese templo lo destruyen. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Levantó un templo en nosotros. Dice que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu de Dios habita en nosotros. Tremendo eso. Ya no tenemos que ir a Jerusalén o subir a las montañas. Dios está en todo lugar. Y mientras nosotros adoramos en esta noche, el Espíritu de Dios está recibiendo esa adoración y llevándola al Padre. Me presentaré. Ellos construyen ese lugar. Pero aquí concluimos con esto. Lo primero, Dios es la fuente de toda sabiduría y la da al que quiere. ¿Cómo es? Dios es la fuente de toda y la da a quién. Es sencillo, solamente usted puede humillar el corazón y decirle: Señor, deme sabiduría para lo que necesite de ahí en adelante. Dios es la fuente de toda sabiduría. Está en usted y está en mí. Si lo sigue haciendo como lo ha hecho, o pide sabiduría a Dios, pida a Dios su sabiduría. Lo segundo, en la conclusión, con los talentos y dones que tenemos, debemos de glorificar siempre a Dios. Con los talentos o dones, todo lo que usted haga, glorifique a Dios. Si usted es médico, enfermero, si usted trabaja en casas de familia, hermano, glorifique a Dios. Dele gloria a Dios con todo lo que usted haga. Dios nos llamó a nosotros al servicio en la obra de Dios. Y cada visita que hacemos, cuando salimos con mi esposa, salimos felices diciendo: Dios, gracias, porque pudimos llevar una palabra de dirección de vida a esta casa. Cada servicio que se realiza un día como hoy, un domingo, que se llena completamente y ve uno la gloria, la gente de Dios contenta, decimos: Dios, gracias. Ese sábado que pasó, habían más de 100 niños aquí recibiendo alegrías en el corazón. Fue una fiesta para nuestros niños y lo único que pudimos decir es: Dios, gracias, porque todo lo hacemos para Dios. Y ver esa alegría de los niños. Alguno tuvo su niño por acá, alguno vino. ¿Cómo estuvieron? Qué cosa más maravillosa ver esos peladitos con esa alegría, peladitos con mucho cariño. Yo utilizo a veces la palabra el repollito, o sea, una palabra de cariño. Y un día le dije al niño, al papá le dije: ese es su repollito. Y el niño se enojó: no me diga repollo. Y yo lo dije con cariño, repollito, con cariño. No me diga repollo. Todo lo que hacemos, los talentos. Y cuando yo estoy mirando esto, yo digo: Señor, ayúdanos para que no hagamos las cosas por hacerlas, sino todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor y reconozcamos que Él merece toda gloria. Mientras estos muchachos adoraban aquí, yo pude mirar que lo hacían de la profundidad del corazón. No sé si lo notaron. Esas canciones de las profundidades no son, hermanos, de los cantantes con todas las técnicas vocales, pero ¿sabe qué tienen? Pasión. Y cuando se tiene pasión, hermano, no necesita uno traer aquí músicos profesionales, se necesita gente que tenga pasión por lo que se hace. El aseo aquí lo hace diferentes personas, una vez a la semana, 2 veces. Y algunos son muy apasionados por lo que hacen. Yo estoy por allá metiendo el trapero por todos lados y limpian y organizan. Otros vienen y limpian rapidito y se van. Lo que hagamos, lo que usted haga, hágalo como para el Señor. Los talentos y dones que Dios le ha dado, recuerde que Dios le ha dado la sabiduría, y si no tiene, pídala. Entonces de ahora en adelante vamos a decirle: Dios, gracias por la sabiduría, y lo que haga, hágalo con todo el esmero.
Amén. Amén. Cuando nosotros estuvimos con mi esposa y los niños en el llano, trabajamos en las pizzas, y Dios me dio una sabiduría bonita para construir un carro pizzero portátil con unas llantas grandotas y una cabrilla, y yo era feliz con mi último modelo. 3 llantas, una adelante, 2 atrás, y era el zorro, pero ese era el mejor zorrito que había en el llano. Y hermano, yo le metía esas pinturas, y el zorro tiene que es de esos zorritos de la calle que venden fruta. El zorrito mejor que había era el mío, porque yo quería presentarle a la gente lo mejor. Cuando llegábamos, lo instalábamos ahí, ya iba todo listo. No era sino únicamente empezar a estirar pizza. Eso el Señor nos dio una clave muy buena para, pero todo siempre glorificando a Dios. La tarea que Dios le dio a Bezalel no fue cualquier cosa. La tarea que Dios le dio a Bezalel y a ese otro muchacho, ¿cómo se llamaba el otro? ¿Se acuerdan? Si necesita un hombre para, si su hija está embarazada, hay un hombre, a Bezalel o a Abiat. Eso, apréndeselo. Si alguien estaba, Señor, revélame el nombre para mi hijo. Ahí está. Abiat, Bezalel. No era cualquier cosa, porque tenían que construir el tabernáculo. Ese lugar no es cualquier cosa. Ese lugar no es cualquier cosa, Ruquita. Ese lugar, muchachos, no es cualquier cosa, porque es el lugar donde invitamos la presencia de Dios. Aquí hemos visto sanidades sobrenaturales, pies estirándose. Alguna ocasión una mujer llegó con un tumor grandote. Hasta después de como 2-3 años dio el testimonio. Pastor, un tumor grande que yo no quise decir, y el Señor la sanó. Y a los 3 años dijo: el Señor me quitó el tumor. ¿Y por qué no dijo hace 3 años que Dios la había sanado? Pero después testificó que Dios la había sanado y había quitado ese tumor que tenía. Entonces la tarea que Dios le dio a Bezalel no fue cualquier cosa. Y por último, la tarea que nos dio a nosotros, debemos de ejercerla con sabiduría y compromiso. La tarea que Dios nos dio a nosotros, en su casa, donde quiera que esté, hágalo, que noten a Cristo en usted. Y si es aquí en la iglesia, hay que hacerlo con eficiencia. Y al principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos rechazan la sabiduría. Dios le dio sabiduría a estos muchachos. Dios nos da la sabiduría también a nosotros. Ponga su mano ahí en el corazón. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias porque tú nos das de tu sabiduría. Perdónanos las veces que hemos hecho las cosas a nuestra manera. A veces, Señor, nos levantamos y ni siquiera agradecemos el trabajo que estamos haciendo. Señor bendito, hoy oro en esta noche. Oro en esta noche, Padre Santo, que tu mano de poder traiga fortaleza, que tu mano de poder nos guíe en las sendas de justicia por amor a tu nombre. Danos la sabiduría, Padre, en todo lo que está por delante para hacer. Danos sabiduría para avanzar en la vida. Danos la sabiduría de lo alto. Tu palabra dice en Santiago que si alguno tiene escasez de sabiduría, la pida. Hoy yo pido sabiduría para mi vida, Señor, porque necesito urgente sabiduría de lo alto. Pero tus hijos, tu pueblo, todos necesitamos de ti. Los hogares, esposas, dale sabiduría, Señor, cómo aprender a comprender al esposo, y el esposo cómo poder comprender, y como dice la palabra, vivir sabiamente con ellas. Señor, para hacer el trabajo en la iglesia, los adoradores, dale sabiduría cada día más y más. Los servidores, intercesores, pastores, líderes, danos sabiduría en las empresas, en el trabajo. Dígale, Señor, ahí donde está, dígale: Dios, lo que yo hago, Señor, por favor, agiliza mis manos. Dame toda la sabiduría para poder ser reconocido. Pero ese reconocimiento se lo doy a ti, Señor. Yo te doy gracias en esta noche, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele gloria al Señor. Dele fuerte ese aplauso al Señor, porque Él nos da la sabiduría. De Él viene la sabiduría. De Él, allá en casa también, allá en casa, dígale: Dios, gracias porque tú me has dado sabiduría, entendimiento, ciencia, conocimiento. Gracias, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Bien, rápidamente
Les comento que el sábado tenemos ayuno 9 de la mañana. Domingo están los dos servicios. Y ahorita se viene Semana Santa. La otra semana es Santa, aunque todos los días son santos. Entonces de hoy en 8 días, santo, jueves santo, vamos a empezar a las 7 de la noche un tiempo de velada. ¿Sabe qué es una velada? No es una vigilia. La vigilia va de 7 a 10 o 11 o 12. Una velada va toda la noche. Vamos a estar de velada. Toda la iglesia, líderes, todo vamos a estar de 7 a 6 de la mañana. Entonces prepárese. El Viernes Santo si no vamos a, como estamos toda la noche el jueves, el Viernes Santo no va a haber actividad en la iglesia. El Sábado Santo sí vamos a tener ayuno en la mañana, y por la tarde vamos a hacer un culto evangelístico, una salida evangelística allí en el parque. Vamos a cantar, vamos a adorar a Dios en el parque, vamos a hacer adoración pública ese sábado. ¿Qué fecha es el sábado? No recuerdo. 19. Gracias, mi hermana Amelia. Y el domingo 20 estaremos los dos servicios en tiempo de resurrección, para que usted apunte en su agenda. Sin embargo, el domingo le vamos a estar recordando también, para que apunte. Señor, oramos también por las ofrendas, por el trabajo que cada uno emprende, y bendice estas manos, Señor. Dale sabiduría para crear, dale sabiduría para diseñar, dale sabiduría, Señor, para construir. Señor, y ante todo también que reconozcamos que tú eres el que nos bendices. Señor, bendice el que trae una ofrenda, el que trae un diezmo, una primicia. Señor amado, Padre, gracias. Prospera a tu pueblo, a tus hijos, Señor, que no falte el aceite, que no falte la harina. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias. Y te pido, Señor, que tu mano de poder siempre esté con nosotros. En el nombre de Jesús salimos en paz y en bendición. Dios bendiga a los que están allí en casa, Dios los guarde. Y ustedes abrace 3 personas y bendígalo en esta noche. Dios los bendiga.